Nos da mucho gusto que está en el estudio Julio Santaella, que es el mero jefazo del INEGI. ¿Cómo estás, presidente del INEGI? ¿Cómo estás? Julio. Muy bien, Mari Carmen, Pepe, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Esta noche. Oye, Julio, hoy diste a conocer los datos de la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, y hay quien critica que en promedio el ingreso creo que mensual es de 15,000 pesos, y hay quien dice, ay, esa no me la creo. A ver, platícanos un poco sobre... Hay muchas preguntas de la ENIG, pero a ver, esa entrada. Pues encantado de platicarte, Mari Carmen, de los resultados de la ENIG 2016, que inicia una nueva serie en la medición de las encuestas de ingresos y gastos en los hogares. Efectivamente, como mencionas, encontramos que el ingreso promedio de un hogar en nuestro país en 2016 fue de 46,500 pesos, que equivale a esos 15,500 pesos en promedio. Pero fíjate que hay una gran diferencia entre los ingresos de los deciles más bajos y los deciles más elevados. Por ejemplo, en el decil número 1, que son de los ingresos más bajos, tenemos un ingreso trimestral promedio de alrededor de 8,000 pesos, que son 2,600, 2,700 pesos mensuales. Mientras el decil más bajo. El decil más bajo. El decil de mayores ingresos, que se llama el decil 10, ese tiene un ingreso trimestral promedio de casi 169,000 pesos, que equivale a 56,000 pesos. Entonces, sí tenemos una relación entre el décimo y el primer decil de unas 21 veces, ¿no? Entonces, el promedio en estadística es un dato, pero siempre es importante conocer la distribución completa del ingreso y entre otras cosas, Mari Carmen. Así que esta encuesta pues sí nos da una panorámica global de qué es lo que está ocurriendo con nuestro país. Pues celebro la encuesta porque realmente esta nueva encuesta de ingreso-gasto de los hogares es de llamar la atención, porque te dice una economía sumamente concentrada. Con esto que me dices, no es el doble, no es el triple, no es 4 veces, es 21 veces más realmente la población de más ingresos respecto a la menos ingresos. Ahora, ¿cómo logras medir esto, Julio? Porque tengo entendido que, y fue, digamos, este tema, esta encuesta abarca más ciudades, abarca de manera particular incluso áreas urbanas y áreas rurales. Cuéntanos un poco, si hizo un esfuerzo adicional en esta ocasión. Es correcto, Pepe, qué bueno que te puedo comentar, digamos, de los adelantos que tiene esta encuesta. Esta es la encuesta más grande que se haya levantado de ingresos y gastos en los hogares en nuestro país. Más de 81,500 viviendas visitamos entre agosto y noviembre del 2016, y ese tamaño de muestra nos permitió, por un lado, tener información que es representativa a nivel nacional, representativa a nivel de los estados y a nivel representativo de ámbito rural y urbano. Entonces, por primera vez en la historia de nuestro país podemos dar datos que simultáneamente tienen ingresos y gastos para cada uno de los estados. Y ahí también hay diferencias y resultados importantes. Déjame darte un ejemplo. El ingreso que tienen los hogares en Nuevo León o en la Ciudad de México es el triple de lo que observamos en Chiapas. Y este tipo de fenómenos pues los podemos comenzar a estudiar con esta ENIG 2016. O sea, aquí estás viendo la desigualdad regional en toda su extensión, porque si Chiapas imagino que es el más bajo y Nuevo León el más alto. Es correcto, así es. Entonces, si nos puede, el triple, pero ¿nos puedes dar un poco el monto? El monto, por ejemplo, en Nuevo León son prácticamente 90,000 pesos en promedio, mientras que en Chiapas son alrededor de 30,000 pesos en números redondos. Híjole, qué impresionante. ¿Cuál es la diferencia regional? Impresionante lo que está arrojando esta encuesta, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Otro tema que hay dentro de esta encuesta, Julio, y aquí lo hemos venido comentando, que además hoy lo anunciaron ustedes en el INEGI, van a añadirle ya por fin todo el tema del SAT, todo el tema de la recaudación de impuestos, que incluso aquí algunos economistas que han venido a México, franceses en particular, Piketty en concreto, él decía, oigan, ¿por qué no lo están añadiendo? Esto sería una información más enriquecedora. Cuéntanos un poco, que todavía le van a meter esto. Yo creo que estamos en un parteaguas para la medición del ingreso en nuestro país, Pepe. Hasta la fecha llevamos un siglo con encuestas de ingresos y gastos en nuestro país.
Pero el alcance que tienen este tipo de ejercicios estadísticos, pues tiene ciertas consecuencias que para muchos propósitos tienen que ser consideradas. En particular, el tema que tú comentas es una situación de truncamiento, donde los hogares que tienen ingresos extremadamente elevados difícilmente van a caer en nuestra muestra. A pesar de que tenemos 81,000 viviendas localizadas en nuestra muestra, pues no van a caer aquellos hogares de las familias extremadamente... Si no fueron a la casa de Slim a preguntar. Pues no recuerdo que haya caído en muestra, y si cayó en muestra no recuerdo que nos haya respondido. Sí tenemos un requisito de una tasa de respuesta del 85%, eso nos deja un breve espacio de 15% de viviendas que no nos respondan. El punto es, como dice Pepe, es que ahora que el SAT ha publicado de manera anónima las declaraciones fiscales de personas físicas y personas morales, tenemos la obligación de explotar esa información para poder tener una medición más completa del ingreso en nuestro país. No va a ser una tarea sencilla y tenemos que hacerlo de una forma técnica, rigurosa, transparente y consensuada, porque vamos a tener un punto de partida, que son estas encuestas, que vamos a seguir dándolas a conocer de manera transparente, pero luego vamos a tener que complementarlas con esta información de los registros administrativos para tener una medición global. Es importante que no sea una caja negra donde de repente sacamos estos datos, sino continuemos de una manera muy precisa armando la metodología que hasta la fecha pues no está bien establecida a nivel internacional. No te iba a decir, la experiencia internacional, porque sé que vas a hablar, es abrir este debate a nivel nacional. Internacionalmente, ¿qué es lo que más se utiliza en los países de la OCDE para que estemos más acorde? ¿La encuesta combinada con registros fiscales? En muchos de los países de la OCDE han venido transitando paulatinamente de un sistema estadístico basado en encuestas y censos a un sistema estadístico basado en registros administrativos. No más por ponerte un ejemplo, Mari Carmen, en los países escandinavos prácticamente todos los censos de población y económico ya se levantan con base en registros administrativos. Lo mismo ha sucedido con la medición del ingreso. En países como Austria se han transitado de una medición basada fundamentalmente en encuestas a una que descansa más en registros administrativos. Nuestro país todavía no está en una situación de hacer la transición completa, pero nos tenemos que ir moviendo paulatinamente en esa dirección, y la información que ahora nos provee el SAT pues definitivamente nos marca la línea hacia donde tenemos que seguir moviéndonos, ¿no? Quedan muchos retos todavía en los ingresos, en los deciles de ingresos más bajos, donde tenemos una situación de precariedad económica, donde la participación en el mercado laboral formal es relativamente reducida, pues es más difícil descansar en los registros administrativos, y ahí por necesidad tenemos que descansar todavía en una encuesta en los hogares. Claro. Oye, Julio, estamos platicando con Julio Santalla, presidente del INEGI, con esta encuesta muy completa, la más completa que se ha hecho de ingreso-gasto de los hogares, pero al hacerla con este nuevo muestreo que nos decías que fue impresionante de ¿cuántos escribió? 81,500 viviendas, 81,500 viviendas, en fin, con todo esto que se hizo y se detalló mucho más, pero se rompía con una parte que decía el Coneval, encargado de medir la eficiencia en los programas para combatir la pobreza. Decía el Coneval, bueno, sí, pero eso no me va a permitir realmente tener tendencia histórica. Sin embargo, al parecer se resolvió bastante bien. El Coneval parece que quedó bastante satisfecho con esto. ¿Cómo hicieron para que sí haya esta posibilidad de comparar históricamente este combate a la pobreza y eficiencia en programas sociales? Pepe, fíjate que ha sido un periodo muy intenso de trabajo con Coneval, pero también con un grupo de expertos de la academia y de la sociedad civil, de tal manera que hemos explorado distintas alternativas técnicas para poder, por un lado, tener una encuesta de ingresos y gastos de vanguardia, pero por otro lado preservar elementos que den la continuidad histórica de los ejercicios anteriores. Como tú recordarás, del 2008 al 2014 se viene publicando un ejercicio que se llama MCS-ENIG, con el cual se mide la pobreza multidimensional. Lo que hicimos en esta ocasión, el día de hoy, fue dar a conocer
un ejercicio estadístico que, siendo riguroso, siendo técnico, siendo robusto, utilizando referencias adecuadas y tomando como base los resultados del ENIG y mirando qué es lo que ocurre con los ingresos laborales de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, podemos construir una base de datos que es replicable, que es robusta y que satisface las necesidades de Coneval para que ellos puedan hacer en su momento la medición de la pobreza multidimensional. Bueno, el miércoles ya se da a conocer el reporte de pobreza del Coneval, ¿no? Pero vamos un corte en los momentos, Julio, regresamos aquí. Con mucho gusto. Julio Santaella, presidente del INEGI, no se vaya. Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos platicando con Julio Santaella, el presidente del INEGI, sobre esta encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Una encuesta, bueno, pues comentábamos, bastante robusta. 81.500 viviendas visitaron realmente ellos para sacar esta encuesta. Sí nos trae a dos Méxicos distintos. Está mostrando el tema no solo de diversidad, sino de concentración de la riqueza en algunos casos. Y sobre esto, Julio, cuéntanos, es la primera vez que trae muy específico el tema de los gastos por entidad federativa. Y ahí también hay diferencias en los gastos por entidad federativa. Es correcto, Pepe. Esta es la primera encuesta que simultáneamente se recogen tanto ingresos como gastos en el mismo ejercicio. Y esto ofrece una riqueza muy importante porque, como en otras variables, pues el comportamiento y la composición de las variables económicas, en este caso, la canasta de gasto es muy distinta por entidad federativa. Déjame darte un par de ejemplos. Dos entidades que son las que tienen el mayor nivel de ingresos promedio en sus hogares, que son la Ciudad de México y Nuevo León, tienen una composición del gasto muy distinta que las dos entidades que tienen los menores niveles de ingreso, que son Chiapas y Oaxaca. Mientras que en la Ciudad de México y Nuevo León se destina aproximadamente un 30% del gasto a alimentos y bebidas, en Oaxaca y Chiapas esa fracción del gasto es más del 40%, ¿no? Es decir, las entidades de menores ingresos tienen que destinar una mayor fracción de su gasto a los alimentos y bebidas. ¿En qué es lo que gastan la Ciudad de México y Nuevo León? Pues lo que gastan es, en proporción, más en términos de educación, de cultura y de esparcimiento, porque allí la proporción que se destina es alrededor del 11-13% del gasto total, mientras que en Chiapas y Oaxaca la fracción que se destina a estos rubros de educación, cultura y esparcimiento es por debajo del 10%, ¿no? Entonces sí tenemos diferencias importantes en las canastas de consumo y los patrones de gasto que tienen las entidades federativas. Esto se va a poder poner en un potencial mucho mayor cuando dentro de un año demos a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que va a tener indicadores de precios por entidad federativa, de tal manera que vamos a poder construir como sociedad pues canastas de consumo y nivel de bienestar por entidad federativa calibradas para cada uno de estos, combinando la información de la ENIC 2016 con el nuevo índice de precios al consumidor. Oye, la discrepancia con el Coneval, que ya terminó, se originó a raíz de la publicación de el que le llaman el mocoso, ¿no? El módulo de condiciones socioeconómicas, que tengo entendido se publica ya en diciembre, y ya con esto será la última vez que se publique, pero ya con la nueva metodología del ENIG ya no va a ser necesario medir la pobreza municipal, ¿verdad? Cuéntanos. Te preciso, Mari Carmen, fíjate que el año pasado Coneval necesitaba un instrumento que le diera información para poder hacer la medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal. Entonces, este mocoso módulo de condiciones socioeconómicas, junto con la encuesta intercensal que nosotros también publicamos en el 2015, iba a permitir hacer este ejercicio. Pues la buena noticia es que el día de hoy, así como entregamos un modelo estadístico que permite la continuidad histórica de la serie 2008, 2010, 12 y 14 con la 16, también el día de hoy entregamos a Coneval un modelo estadístico del MCS 2015, con la cual Coneval va a poder hacer su ejercicio de pobreza municipal para hacer el comparativo 2010-2015,
que anunció que en diciembre va a dar a conocer esos resultados. Mira qué bien. Y qué se bueno. acabó la bronca. Ya, ahí se acabó y qué bueno. Qué bueno. Para bien de las dos instituciones. Oye, el otro tema con esta encuesta ingreso-gasto son las diferencias entre ciudades y sector rural, que son muy marcadas por lo que pude ver. Cuéntanos un poco, que ahora sí lo logran diferenciar bien. ¿Cómo no, Pepe? Mira, para cada una de las entidades federativas tenemos ámbito urbano y rural. Te doy un dato a nivel nacional. Los ingresos de los hogares urbanos es 52,000 pesos por trimestre, y de los hogares rurales es de 26,000. Es decir, tenemos una relación de 2-1 a nivel nacional. Estas relaciones varían también por entidad federativa. En el caso de Nuevo León, el ingreso de los hogares urbanos es el triple de los hogares rurales, mientras que en Chiapas es solamente de 2-1, ¿no? Entonces, aquí también tenemos diferencias en los ámbitos urbano y rural para cada entidad federativa. Te pudiera señalar una cosa: a nivel nacional hay más diferencias entre los estados con los ingresos urbanos que con los ingresos rurales. Parece que los ingresos rurales son más homogéneos a lo largo de toda la geografía nacional, mientras que los ingresos urbanos sí tienen una disparidad más fuerte. El tema de ciudades, no tenemos un ámbito de representatividad para la encuesta de ingresos y gastos. Probablemente te refieres a los puntos de cotización del nuevo índice de precios al consumidor que dimos a conocer la semana pasada. Sí, pero es impresionante la diferencia, ¿no?, entre el sector rural y urbano. Es muy impresionante, es muy impresionante. Hay muchos ámbitos de diferencias, de contrastes en nuestro país, por deciles de ingreso, por ámbito urbano-rural, por entidad federativa, y así podemos seguir haciendo los contrastes. Pues yo quiero regresarme al tema de la medición de la pobreza. La idea sería llegar a un acuerdo que para el 2018, tan pronto como el 18, o esperar que pasen las elecciones para que no digan nada. ¿Y qué va a pasar con los más pobres, que evidentemente no pagan impuestos? Muchos de ellos, muchos no todos, o algunos de ellos reciben apoyos. No todos los pobres reciben apoyos, sino los más pobres. Y yo creo que hay muchos pobres que no pagan impuestos. ¿Cómo se va a medir? O sea, va a ser indispensable mantener la encuesta en un país como México. Déjame responder en varias etapas, Mari Carmen, tu pregunta. En lo que corresponde al INEGI, lo que nosotros hemos anunciado el día de hoy es que convocamos una agenda para la investigación y mejorar la medición del ingreso, de tal manera que podamos incorporar, como ya platicamos, los registros administrativos sin abandonar las encuestas. En su momento, Coneval definirá la metodología de la pobreza, y seguramente se van a empalmar estas discusiones para poder tener una gran discusión al respecto. Posteriormente, pues corresponderá a las autoridades en términos de desarrollo social ver cómo van a instrumentar las políticas adecuadas para poder atender a estas personas. Yo vislumbro que en los próximos años seguiremos levantando encuestas en hogares, principalmente por la necesidad de obtener la información en estos hogares de menores ingresos, de estos hogares en el ámbito rural principalmente. Oye, Julio, bueno, pues ahí está el tema de la mención de la pobreza. El otro tema es el que lo habíamos comentado, y precisamente con esto ustedes están solventando parte del problema que había, es la encuesta de ocupación y empleo, la ENOE. ¿Cómo se está haciendo esta encuesta? Lo comentábamos incluso fuera del aire que se está siguiendo la de la OIT. ¿Qué tanto siguen? ¿Qué tanto es representativa? Porque estamos viendo en efecto que de repente crece y crece el empleo, o la tasa de ocupación es muy baja. Cuéntanos un poco cómo se está dando esta encuesta. Y hay muchos chavos que no consiguen empleo. Gracias por tu pregunta, porque me permite abundar en varias cosas que se están realizando. Primero, el estado actual de esta encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE que le llamamos, es la encuesta más grande por extensión, por el número de hogares que estamos visitando. Todos los meses tenemos que visitar a distintos hogares para poder tener representatividad de un número importante de ciudades y los 32 estados. Hay varios conceptos en esta encuesta que nos permiten tener una radiografía de la situación del mercado laboral. Nos vamos con el encabezado, la tasa de desocupación, que es una tasa importante, pero para las condiciones del mercado mexicano, yo creo que es necesario
entender que hay otra serie de elementos de precariedad que nos dan una mejor radiografía de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Déjame darte 2 ejemplos. Además de la tasa de desocupación, tenemos que ver la tasa de subocupación, que es aquella fracción de individuos que, habiendo trabajado, les gustaría trabajar más tiempo, ¿no? De tal manera que están ocupados, pero quieren trabajar más. Y luego también tenemos otra fracción importante, que son los que están ocupados en actividades informales. Esto incluye a aquel segmento de la población que trabaja directamente en el sector informal, más aquellos ocupados que, estando en el sector formal, sus condiciones laborales específicas son una situación de informalidad por la relación contractual que tienen con sus patrones o con las empresas en las que están laborando. Y esto sigue los criterios de la OIT. Ahora, la OIT, en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, ya nos marca una pauta hacia adelante para mejorar esta encuesta de ocupación y empleo, y en eso estaremos trabajando los siguientes 2 años. Pues Julio Santalla, se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí al estudio y volverte a felicitar. Lo hicimos hace rato contigo aquí. Has parado todos los incendios que te han tocado, toda la bronca del mocoso fue cuando tú no la hiciste, solucionaste... Y no había muchos extinguidores, ¿eh? Sí. Solucionaste la bronca con el Coneval, ahora están contentos con la medición de la pobreza, el miércoles la van a dar a conocer. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Julio. Felicidades. Muchas gracias, Maricarmen. Gracias, Pepe. Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes.